de Agricultura de este miércoles 4 de diciembre. Estamos junto a Mara Cedini para conversar sobre lo que está pasando en nuestro país. ¿Qué tal, Mara? Muy bien, ¿cómo estás tú, José Francisco? Muy bien, bien. Golpeado por la paternidad, pero bien. Oh, estás durmiendo poco. Sí, pero saldremos adelante. Suele pasar. Pero bueno, nada que no haya vivido la humanidad desde sus inicios. Efectivamente. Así que sobrevivieron todos, no te vas a morir tú. Es verdad. Pero bien, usted como siempre puede ser parte de esta conversación a través de nuestras redes sociales, en Twitter, Instagram, TikTok y YouTube, @llegó-la-hora 921, o enviarnos un audio a nuestro WhatsApp, el más 569-5304-3903. Hoy tenemos un programa especial, Mara Cedini, ¿por qué? Porque, y lo dijimos un poco ayer, dijimos que esta semana iba a estar cargada a los libros, cargada a los autores, y la verdad es que hoy nos acompaña alguien muy querido de la casa, la verdad que lo andábamos persiguiendo porque la semana pasada, la verdad, lanzó su nuevo libro. Está junto a nosotros, amigo de la casa, por supuesto, Axel Kaiser, abogado, doctor en filosofía, fundador y presidente del directorio de la Fundación para el Progreso, y además autor de diversos libros, y hoy nos viene a presentar su nuevo, su guagua, hablando de paternidad, Parásitos Mentales. Axel, bienvenido a Llegó la Hora. Gracias, feliz de estar con ustedes dos, una vez más. Bueno, partamos hablando sobre la idea del libro. ¿Qué fue lo que viste? ¿Qué es lo que te motivó a escribir este nuevo libro? ¿Y cuáles son las expectativas también? Te ha ido muy bien con otras publicaciones. Te ha ido bien además con publicaciones literarias, lo que es siempre tanto más difícil. Mucho más difícil. ¿Y cuál fue la idea que hay detrás de Parásitos Mentales? Bueno, yo llevo ya 20 años en el debate público en Chile y siempre me ha asistido a la convicción de que lo que define el curso de la evolución social, política y económica de las naciones es el conjunto de ideas que predominan, lo que se llama hegemonía, ¿no?, en la literatura sobre estos temas. Es decir, el conjunto de ideas y creencias que predominan entre los ciudadanos y que van definiendo hacia dónde se mueven las cosas en todo sentido. Y hace no mucho leí un libro del psicólogo evolutivo Gad Saad que se llama The Parasitic Mind, la mentalidad parasítica, en el cual este profesor canadiense explica, sirio-canadiense, que las ideas, cierto tipo de ideas, yo lo he dicho en otras entrevistas, pero hay que repetirlo, se anclan en tu sistema nervioso. Entonces no son cuestiones así abstractas, etéreas, que uno simplemente discute al azar. No, son sistemas que pasan a insertarse en tu cerebro. Y esas ideas determinan o influyen cómo va a funcionar tu cerebro. En psicología clínica esto es súper estudiado en los tratamientos de depresiones, ¿no? O sea, existen distintos tratamientos que le enseñan a los pacientes a hablarse de una mejor manera, para no deprimirse, para no tender al suicidio, a la ansiedad, esas cosas. O sea, que en el peor de los casos te puede llevar al suicidio. Son ideas, ¿no? Creencias, por ejemplo, nadie me quiere. El mundo está todo contra mí. Nunca me pasan cosas buenas, etcétera, etcétera. Todo eso es falso. Nadie puede decir eso, así, prácticamente nadie en el mundo puede decir que nunca le pasa nada bueno, ¿cierto? Bueno, y a nivel social y a nivel institucional existen estas ideas, ¿no?, en las personas que tienen también las instituciones, que tienen un impacto en cómo estas instituciones van a operar y que pueden terminar demoliéndolas. Ejemplo concreto, el juez Muñoz, que es un activista extrema izquierda que ha sido destituido. Bueno, él, al ser marxista y al no creer en la idea liberal y occidental de justicia, violó flagrantemente no solo los principios más fundamentales del derecho occidental, sino que también la Constitución y la legislación que tenemos vigente en Chile, ¿no? Pero ¿por qué lo hizo? Bueno, porque él es víctima de parásitos mentales, él está infectado y se deja llevar por una cuestión que no es, como suelen creer, sobre todo en la derecha, las personas, que no es un tema de intereses, en primera instancia al menos, sino que es un motor que está anclado en lo más profundo de tu sistema nervioso, que es que esto es lo justo, ¿no?
destruir las ISAPRES. Esto es lo que hay que hacer. Y puede ser por odio, por envidia, por resentimiento, por lo que tú quieras. O porque crees que realmente la gente va a estar mejor. ¿Qué pasa con los parásitos mentales? Te impiden pensar racionalmente, te impiden ver la verdad, te impiden pensar con claridad. Y son contagiosos, esto es lo otro. Y Richard Dawkins ya hablaba de esto en su libro El gen egoísta, que lo tengo citado ahí, el concepto de meme, lo acuñó él. Las ideas estas se van contagiando de cerebro en cerebro. Y eso explica el esparcimiento de ideologías como el marxismo, el nazismo y también de religiones. Entonces es muy importante, sobre todo a la luz del trabajo que he hecho yo de que partí con el Chile que viene, la fatal ignorancia, 2007-2009, entender que no es una cuestión abstracta cuando discutimos de ideas. Estamos hablando de, en muchas ocasiones, una realidad con un sustrato biológico. Entonces no es irrelevante lo que le enseñan a los niños en los colegios, no es irrelevante lo que se le dice a los alumnos en las universidades, no es irrelevante lo que repiten los periodistas en los medios de comunicación o lo que se esparce en redes sociales. Es muy importante. Tú puedes terminar en una revolución con las ideas incorrectas, contagiándose como parásitos mentales o destruyendo una civilización completa, ¿no? Como le pasó a los alemanes con los nazis, como le pasó a todos los pueblos que abrazaron ideas colectivistas. Así que ese es el propósito de este libro, analizar 7 ideas que siguen siendo muy vigentes en la discusión pública, no solo en Chile, pero en toda América Latina y Occidente, y refutarlas. Oye, qué interesante. Vamos a contarle a la gente un poco cuáles son estos 7 parásitos mentales en los cuales tú te enfocaste en el libro, que es el Estado benefactor, la justicia social, el neoliberalismo, la equidad, diversidad e inclusión, responsabilidad social empresarial, derechos sociales y el buen indígena. ¿Por qué no analizamos probablemente los que a la gente le va a llamar un poquito más la atención o que, digamos, probablemente están más impregnados en los cerebros? Que podría ser tanto la justicia social, el Estado benefactor, los derechos sociales. Sí, fíjate la idea de derechos sociales. Voy a entrar a la justicia social, pero los derechos sociales, ¿qué significan? Porque las personas no hacen esta reflexión. ¿Qué implica que exista un derecho social? Un derecho social es un derecho a bienes económicos, eso es lo que es, ¿no? Los bienes económicos son prestaciones de carácter, ¿no es cierto?, monetaria o de algún tipo de producción que tiene la sociedad, al cual tú supuestamente tienes derecho. Entonces, ¿qué implica decir que tienes un derecho social? Implica afirmar que tú, en última instancia, tienes un derecho a que otra persona te trabaje gratis por la fuerza. Eso es un derecho social. ¿Por qué? Porque cuando tú dices, por ejemplo, tengo derecho a la educación gratis, porque la idea de derecho social es que sea gratis, obviamente, si no sería mercado, no sería derecho social, te estuvieras pagando. Si tú dices, tengo derecho a la educación, en la universidad, por ejemplo, y no tengo por qué pagar, lo que tú estás afirmando es que el Estado, es decir, los políticos, los que controlan el Estado, tienen que sacarle a tu vecino de su bolsillo plata por la fuerza a través de impuestos para transferirte a ti una riqueza que permita financiar tu educación. La educación nunca es gratis, alguien la tiene que pagar, nada es gratis, a cambio de que tú no des nada. Entonces, en última instancia, lo que estás haciendo, como digo yo citando a Robert Nozick, el filósofo de Harvard, murió hace tiempo, pero uno de los más importantes del siglo XX, es esclavizando parcialmente a tu prójimo. No porque tú necesites algo, tienes un derecho a eso que tú necesitas. Eva Perón decía, donde surge una necesidad, nace un derecho. Bueno, eso es lo que arruinó a Argentina. Pero la falacia de ese argumento es precisamente la idea de que tú puedes instrumentalizar a otra persona, privarla de su dignidad, es decir, de que esta persona persiga sus propios fines con lo que es propio, para tú satisfacer tus fines con lo que es de la otra persona, ¿no? Y con la libertad de la otra persona, o lo que ésta produjo con su libertad. Y por eso la idea de los derechos sociales es profundamente inmoral. Suena atractiva, suena como, que no estamos preocupando por todo el mundo, pero en realidad no es eso, porque no es una expresión de solidaridad en la medida en que descansa en la compulsión estatal. No descansa en la actividad voluntaria de los seres humanos, no en la filantropía o en las redes de asociaciones voluntarias. Y esto lo vinculo con el Estado benefactor que tú mencionaste, que es uno de los parásitos mentales que tengo analizado ahí, por lo más casi todos quebrados en Occidente. Fíjate que los datos que tengo en el libro son bien interesantes.
Cuando tú examinas el caso de Inglaterra o Estados Unidos, y lo mismo se puede aplicar en otros países, antes de que surgiera el Estado benefactor, en principio del siglo XX prácticamente no existía el Estado benefactor en ninguna de estas partes. Y lo mismo en Alemania, tú tenías una cantidad enorme de asociaciones de socorro mutua que se habían creado espontáneamente durante siglos entre trabajadores y distintas personas, ¿no? En caso de que se moría un trabajador, la viuda recibía una pensión que venía de lo que se había ahorrado a través de estas asociaciones de socorro mutuo organizadas por los mismos trabajadores, donde el Estado no tenía nada que ver. Bueno, se crea el Estado benefactor y mueren prácticamente todas estas organizaciones voluntarias, se reemplazan, en muchos casos dan peores prestaciones que las que se daban antes, y lo que es más grave todavía, lo tengo consignado en el libro de unos investigadores de este tema, es que funde completamente, es decir, destroza el sentido de responsabilidad y de comunidad. Porque en vista de que lo va a hacer el Estado, yo ya no me preocupo por el prójimo. Y las comunidades efectivas que se formaban en torno a preocuparte de los que no están bien, desaparecen. Por eso, y esto se lo digo yo a los conservadores en Chile, no a todos, porque hay un grupo que no tiene este problema. Cuando empiezan a hablar de que el Estado tiene que redistribuir y darle y darle un montón de plata a la gente que carece de recursos y todo lo demás, que en principio suena como algo positivo, lo que están haciendo ellos es fomentar la destrucción de la solidaridad. No es el mercado el que destruye la solidaridad, eso es una estupidez que ellos piensan. Es el Estado el que destruye la solidaridad. El mercado es una manifestación, ¿cierto? Y una expresión de la sociedad civil, de empresas, de personas que se organizan para lograr un fin en común, que es una empresa y que provee bienes y servicios, y después tú tienes obviamente instituciones filantrópicas que se financian gracias a que tienes producción, etcétera, etcétera, etcétera. Cuando se mete el Estado y se politiza, se destrozan los vínculos humanos, y por eso los totalitarismos que hacían, que no quedara nada entregado a los privados. Po. No. Bueno, ahí hay una idea muy interesante, sobre todo como para hacerle una especie de radiografía ideológica, si se quiere, lo que significa o lo que implica el estado de bienestar, que aunque establezca, no sé, esta idea de la, entre comillas, colaboración público-privada, establece una prelación de quién tiene que ejercer ciertas prestaciones y ejercer y hacerse cargo de ciertos problemas sociales. Y por eso es tan atrofiante, porque aunque le permita a los privados hacer negocio con eso, no significa que hay un rol de la sociedad civil activa para resolver el problema y hacerse cargo de educación, pensiones, salud. Y por eso esta idea como de este concepto de colaboración público-privada, cuando parte de la base de que el Estado es el que fija todas las reglas, simplemente le vamos a dar un espacio de licitación a alguien para que ejerza lo que el Estado está pensando y determinando y mandatando por ley, finalmente también le quita espacio a la sociedad civil como a esta especie de espontaneidad, solidaridad, activación, y eso es muy importante. Absolutamente, se lo quita, no al nivel que si el Estado controla todo, no, pero claro, se lo quita igual, de manera importante. Y yo cito ahí los orígenes del Estado benefactor, que es en Alemania bajo Otto von Bismarck, que fue un tipo brillante, pero su legado fue muy negativo, porque él es el padre de la unificación alemana, ¿cierto?, en el siglo XIX. Y él dice textual, lo puedes leer ahí, está en el capítulo, que la creación del Estado benefactor, no lo habla en esas palabras, no es Estado benefactor, pero de los sistemas sociales, de seguridad social y otras cosas, tiene por objeto hacer a la gente dependiente del Estado, del poder del rey. Porque, ¿qué es lo que hace Bismarck, que venía de Prusia? Bismarck lo que intenta es reaccionar en defensa del absolutismo prusiano en contra de las fuerzas liberales. De liberalismo de corte más bien clásico, y cómo él compite, ¿no?, en contra de estas fuerzas liberales, pero también fuerzas socialistas, ¿no?, que empezaban con la cuestión social y todos esos temas en plena industrialización, ofreciendo el socialismo. Y él dice, nuestro sistema es socialismo de Estado. Dice, Staatssozialismus, se dice en alemán. Socialismo de Estado. Y entonces es increíble, no sé si quieres me pasa el libro y te leo la frase, porque él se jacta, Bismarck, de que la gente, gracias a los esquemas que él está proponiendo, va a ser dependiente del poder de ellos. Y lo que no tenemos claro hoy, cuando hablamos de que el Estado se tiene que hacer cargo y todo lo demás, es que el Estado benefactor creado por Bismarck, que después se esparciría por todo Occidente, fue el mismo que sirvió de base para los nazis. Es decir, Hitler, y yo cito acá a un historiador,
Götz Ali, que es un historiador alemán, escribió un libro que se llama Los beneficiarios de Hitler, donde él explica cómo se compró el apoyo del pueblo alemán con gigantescas transferencias y un estado benefactor que obviamente era heredado de los tiempos de Bismarck. Entonces, esto es un tema que no podemos dejar pasar porque estamos siendo todos al final discípulos de un hombre que lo que buscaba era que no existieran las asociaciones voluntarias y que no tuviéramos los individuos libertad respecto al poder político. Ese es el problema que estamos enfrentando. Y ahí, Axel, una pregunta. ¿Te parece que estas ideas de parásitos mentales terminan como condicionando el pensamiento, el actuar de las sociedades o determinándolo? Porque ahí la gran duda es cuál es el espacio que le queda de libertad a las personas cuando están siendo bombardeadas por todo este tipo de ideas. Es decir, si tú, no sé, en el colegio los profesores te dicen el mismo cuento, si los medios te dicen el mismo cuento, si es que los libros están el mismo cuento, si es que la música está el mismo cuento, si tus amigos te dicen el mismo cuento. La universidad. Escapar de eso, obviamente seguimos siendo libres, pero llega un punto que las condiciones son... Sí, pero como decía Kant en un ensayo que me encanta, que es la ilustración, y que debe ser lectura obligada de todos los que quieran familiarizarse con el pensamiento liberal, tú tienes la obligación de pensar por ti mismo. Claro. Y tenemos que desarrollar una cultura del pensamiento crítico. O sea, Kant sostiene en ese ensayo que lo que explica que nosotros no hayamos salido de nuestra minoría de edad, decir que seamos todavía discípulos de tutores que nos están diciendo cómo tenemos que vivir y cómo tenemos que pensar, es nuestra cobardía y nuestra flojera, ¿no? Entonces ese es un punto, pero el otro es que los que tenemos tal vez una conciencia más desarrollada de esto, demos la pelea de las ideas, porque si no, vamos a comprarnos estos parásitos, nos vamos a dejar infectar y no solo nos vamos a hacer daño a nosotros mismos, sino vamos a terminar destruyendo nuestra sociedad. Mira lo que dice Bismarck, porque hablé de la cita y no la leí. Dice: cualquiera que tenga una pensión del Estado, los alemanes inventaron eso, Bismarck inventó esto de la pensión del Estado, se encuentra más satisfecho y es más fácil de manejar que quien no tiene esa expectativa. Lo dice Bismarck. Mire la diferencia entre un empleado privado y uno en la Cancillería o la Corte. El último aceptará mucho más porque tiene una pensión que recibir. Después dice otras cosas también, en el mismo tenor. Entonces, hagamos los dependientes del poder político, pasémosles plata y van a hacer lo que nosotros queramos, lo vamos a poder manejar. Y eso es lo que le buscan los políticos, prometiéndole a la gente cosas gratis. Aparte de salir elegidos porque es atractivo para muchos votantes, es poder manejarlos. Y entonces tú tienes un status quo en el cual los políticos prometen, el tema es que tienen que prometer cada vez más y en algún punto hacen quebrar el país, y los votantes se dejan sobornar con su propio dinero y eligen a los que les prometen más. Y es cómodo para la clase política porque puede seguir parasitando del poder estatal y viviendo con todos los lujos y los privilegios. Pero este sistema termina quebrando, y lo tengo explicado también cómo están las finanzas públicas en Europa, en Estados Unidos y en otras partes. Ahora, el problema fundamental es la perversión que hay detrás de esto. O sea, la idea de que tú te me sometas, de que yo te tenga que domesticar en tanto ser humano y que te quiebre completamente el espíritu para que tú nada más te conviertas en un dependiente, una especie de perrito faldero al cual yo le tiro de vez en cuando un hueso y está contento y me mueve la cola, mientras yo controlo el poder allá arriba. Y esto es lo que apoya la derecha en Chile, esto es lo que apoya obviamente toda la izquierda, es lo que apoya la centroizquierda, más bien la centro derecha que la derecha, porque hay una derecha que habla más de la subsidiariedad, que eso me parece a mí algo distinto, cuando se entiende bien, y así nos está yendo. Entonces, estamos también enfrentando una situación hoy día de colapso demográfico en nuestro país, en todo Occidente, pero en todo el planeta está ocurriendo cada vez más, pero tiene mucho que ver con esto, porque el Estado benefactor viene a reemplazar a la familia. Cuando el Estado te promete una pensión, ¿para qué quieres tener hijos? Claro. Cuando el Estado te promete que te van a pagar por ser madre soltera, ¿para qué te vas a casar? Cuando el Estado te promete que te va a proteger, ¿cuál es el rol del padre? De la figura masculina. Si la esencia de la masculinidad es la provisión y la protección. En realidad, el Estado benefactor lo que reemplaza es el rol masculino. Lo viene a cercenar.
completamente. Bueno, y la familia como institución. Y la familia como claro, institución, porque eso desde un principio marxista hasta el feminismo institución. de segunda ola, claro. Y claro, al hacer eso tú destruyes la familia como institución. Y además con todos los incentivos que crea para que tú no... en muchas ocasiones tú ves las estructuras tributarias de distintos países y te sale más caro en Alemania, por ejemplo, tener hijos que no tenerlos. Porque no tienen incentivos como en algunas partes en Estados Unidos. En Chile también, sí. en Chile también. Y en Chile también. Bueno, En Chile te sale mucho más caro tener hijos tributariamente supuesto, sí. que no tenerlos. Oye, yo creo que es importantísimo que un poco profundicemos precisamente en estas ideas desde un punto de vista práctico para ir entendiendo cómo se manifiestan estos parásitos mentales que Axel Kaiser menciona en su nuevo libro. Así que nosotros nos vamos a ir a una breve pausa y ya vamos a seguir esta conversación en profundidad con Axel Kaiser. Volvemos en unos minutos. Estás escuchando. Bien, estamos conversando con Axel Kaiser, autor de este libro, Parásitos Mentales, 7 ideas progresistas que infectan nuestro pensamiento y sociedad. Me gustaría profundizar, Axel, en esta idea de responsabilidad social empresarial, que suena tan paz mundial. Pero tú dices, oye, aquí no es paz mundial, es parásitos mentales. ¿Por qué? Es un parásito mental porque básicamente apunta a desnaturalizar el rol de la empresa. ¿Qué es lo que es una empresa? Partamos estableciendo una definición. Es un grupo de personas que tienen un propósito en común. ¿Cuál es el propósito ese que tienen en común? Producir determinados bienes y servicios que la gente valora y que va a adquirir a los precios que están dispuestos a pagar. Eso es una empresa. La empresa no existe en abstracto, las empresas son personas, ¿no? Nada más. Entonces, cuando se habla de responsabilidad social empresarial, la primera pregunta es, bueno, ¿de quién es la responsabilidad? No, las empresas no tienen responsabilidad, tienen personas. Es del director, es de los ejecutivos, es de los consumidores, es de los trabajadores, es de los dueños. ¿De quién es la responsabilidad? Punto 1. Punto 2, ¿qué significa que haya responsabilidad social? Porque más allá de producir y mejorar la calidad de la gente, dar empleo y todo lo más que tienen que hacer para prosperar, ¿qué les corresponde? Tienen que preocuparse por la diversidad de las plantas de personal que tienen, de la diversidad de pigmentación de piel que tienen las plantas de trabajadores. Tienen que preocuparse de si la gente con la que están trabajando, los proveedores, son contrarios al aborto o no. Porque de eso estamos hablando en responsabilidad social empresarial en Estados Unidos y en otras partes. Tienen que preocuparse de si hay suficientes áreas verdes en los lugares donde están operando. Ese es el rol de una empresa que va a poner, no sé, una cadena de restaurantes. Le corresponde hacerse cargo de todos los problemas de la comunidad, de si hay áreas verdes, de si hay delincuencia, de si, cierto, se cuida a los animales, de si... ¿Eso tiene que ser una empresa? Entonces, ¿qué ocurre? La responsabilidad social empresarial es un concepto fascista, genuinamente fascista, porque extiende el ámbito de lo político al sector de la sociedad civil, al sector privado, y carga al sector privado con obligaciones que no le corresponde asumir al sector privado, le corresponde asumir al sector, en teoría, público, que vendría siendo el Estado, la municipalidad o lo que sea. Claro. Sí, exactamente. Entonces, ¿qué pasa? Yo tengo todos los datos acá y lo comentaba hace un tiempo. La empresa Philip Morris, que produce cigarrillos, ¿no?, de los cuales mueren varios millones de personas al año de cáncer producto de fumar, tiene un score, un puntaje de responsabilidad social o ESG que es mucho más alto que Tesla. Mira. ExxonMobil también, que produce petrolera. Y Tesla produce autos eléctricos que limpian el medio ambiente, ¿no? Y se supone que el medio ambiente es otra de las cosas que están en este cuento. Y la pregunta es ¿por qué? Porque Elon Musk no le interesa caer en el wokismo de cuál es la diversidad genital de las personas que están ahí, todas esas cosas, y por qué no promueve, por ejemplo, que los trans puedan competir en deportes contra mujeres y ganarles, hombres que le ganan a mujeres, y todo eso te da puntos en la responsabilidad social empresarial. Es una serie de cosas, ¿eh? Entre las cuales están estas. En Estados Unidos ya varios estados... De hecho, Walmart se acaba de bajar de... Se bajó. Se acaba de bajar. Salió Trump y varios estados ya habían sacado leyes castigando a empresas de Wall Street, tipo BlackRock y otras, porque condicionaban el otorgamiento o las inversiones que estaban haciendo a si cumplían o no con estos criterios de puntaje. ¿Y sabes lo que descubrí haciendo la investigación? Que finalmente empresas como BlackRock, que es la administradora de fondos más grande del mundo, y muchas otras, Goldman Sachs y muchas otras, le venden a los clientes
paquetes de inversión tipo ESG con buen puntaje y no sé qué, son mucho más caras las comisiones que de los paquetes que no tienen eso, y el contenido en muchos casos casi no cambia. Lo único que varía es el porcentaje que tienen de una empresa con relación a la otra y dicen, ahora es ESG. Entonces, es una manera de esquilmar a los clientes, y también, y hay un estudio aquí, yo cito varios estudios, ¿no?, de Harvard Business Review, varias otras revistas, y también para disfrazar los malos resultados de los ejecutivos. O sea, hay un estudio interesante que muestra que cuando los ejecutivos son mediocres en los resultados y decepcionan, hablan mucho del ESG y sacan, sí, nos preocupamos de las mujeres y del medio ambiente, pero cuando les va espectacular ni hablan de eso. Entonces es una forma de camuflar su fracaso y su mediocridad o su falta de desempeño con este buenismo que es pura pantalla. Más aún, que lo promueve la ONU y todas estas instituciones de burócratas inútiles. Más aún, los fondos ESG y todas esas cosas terminan siendo, en muchos casos, peores para el medio ambiente, peores para los derechos laborales de las personas y para otro tipo de cuestiones que los que no. Entonces, toda la evidencia, yo cito muchos artículos, muchos papers que yo consulté, indica que además es un fraude, que toda esta cuestión es para que se sientan bien y se vean bien los ejecutivos, porque ni siquiera pagan ellos, para la cuenta la pagan los accionistas. Claro. ¿Ah? Y en última instancia están perjudicando no solamente la economía, porque se hace todo más caro, más difícil, se obstaculiza, sino que también a los accionistas, que son los verdaderos dueños. Y yo por eso me anclo del artículo de Friedman famoso, donde él habla de a Friedman, ¿te acuerdas que dice a Friedman Doctrine? A Friedman's Doctrine, que dice la doctrina Friedman, la responsabilidad social del empresario es generar utilidades para los accionistas, una cosa así. Y yo cito y explico el artículo de Friedman, que generó mucho revuelo. Entonces, ¿qué pasó? Él habla de los shareholders, el shareholder value, ¿no? El valor de los accionistas. Eso es lo que tiene que preocuparse los ejecutivos y nada más, dice Friedman. Pero la respuesta, la reacción contra eso, progre y woke, fue no, es el stakeholder. O sea, cualquiera que las partes interesadas, cualquiera que tenga un interés, aunque sea lejano en la empresa, no sé, porque está operando a 10 cuadras de mi casa y a veces hay más tráfico y yo entonces soy un stakeholder. O sea, cualquiera. Bueno, eso se enseña en toda la escuela. Bueno, es una estupidez, está mal y deriva de una ideología patológica, parásito mental, que como bien dice Friedman, porque Friedman fue clarísimo en esto, lo que termina haciendo es promover, dice Friedman, incluso cuando los dueños voluntariamente se sumen a esto, una ideología que destroza los fundamentos de la sociedad libre que les permite a esos mismos empresarios prosperar y ser exitosos. Claro. Lo dice Friedman. Oye, Axel, yo quería profundizar un poquito más en otro de los parásitos que más o menos lo mencionaste dentro de algunas de las características de la sociedad, de la responsabilidad social empresarial, y que tiene que ver, digamos, con precisamente lo más moderno, lo más woke, porque todo esto, el Estado, la justicia social, el Estado benefactor, claro, viene ya más del siglo pasado, pero el wokeismo y el progresismo del siglo XXI está muy enfocado en uno de tus parásitos, que es la equidad, diversidad e inclusión. Quería un poco que no solo desde la perspectiva de las empresas, sino que de este mismo movimiento, lo que va un poco... cómo va infectando múltiples áreas, no solo las empresariales, sino que las estatales, las de derechos sociales, en el fondo empieza a presentarse en todas las áreas, y cómo no solamente le hace daño a las instituciones, sino que además a las personas mismas, en cuanto a la ya no valoración del mérito, de puntajes, de ciertas características, experiencias, sino que más bien de ciertas características basadas en prácticamente cosas con las que uno nace. Y en eso te quiero como aprovechar de meter, porque mientras hablabas me acordaba mucho del ensayo de la feminista radical de segunda ola, Carol Hanning, que decía lo personal es político. Hoy día estamos politizando, como bien decías tú, los genitales, el color, nuestra vida privada, nuestros gustos, nuestras tendencias, nuestras autopercepciones, y cómo este parásito mismo está en el fondo
infectando la sociedad completa. Sí, yo creo que hoy ese parásito de la diversidad, equidad e inclusión es el más destructivo y tiene el potencial de arruinar por completo Occidente. Es lo que Elon Musk llama el woke mind virus, ¿eh? ¿Y por qué? En última instancia, lo que pretende esto que viene de doctrinas posmodernas neomarxistas es deconstruir todas las instituciones tradicionales de Occidente. ¿Por qué? En la narrativa del progresismo y la izquierda, estas instituciones serían expresiones nada más que de la dominación y de la opresión ejercida por hombres blancos heterosexuales sobre el resto de los grupos a quienes están discriminando. ¿De dónde viene la idea de diversidad e inclusión? Bueno, de que en teoría hay un sistema que es racista, transfóbico, homofóbico, machista. Entonces hay una discriminación sistemática hacia todos estos grupos de personas y por tanto tú, a través de la diversidad, equidad e inclusión, corriges esa supuesta injusticia, que es un invento, ¿no?, completamente artificial y falso, y terminas haciendo ¿qué? Cuando tú hablas de diversidad en una organización, ¿de qué se trata? Menos gente blanca. Se trata, incluso en lo mismo, menos heterosexuales, menos hombres, y si hay mujeres, menos mujeres blancas, y así. Ahora, ¿cuál es el problema de esto? Además de que es una discriminación arbitraria en contra de las personas por su color de piel, su sexo y todo lo demás. Porque tú, para discriminar a alguien positivamente tienes que discriminar a alguien negativamente. Es un juego de suma cero, no puedes hacerlo de otra manera. Y es inmoral y es indecente y es totalitario, lo tienes que hacer. Y esto lo revisten de moralidad, pero es así. Entonces, el problema es que tú dejas de atender al sentido original de una organización, a la misión fundamental de una institución. En el caso de una universidad, la misión es la investigación, ¿cierto?, acercarse a la verdad lo más posible. El Lux Veritas, creo que es el de Harvard, o Veritas, una cosa así, de Harvard. Yale tiene algo parecido. Bueno, ¿y qué pasa? Que tú dejas de tener a la gente más adecuada para conseguir el propósito de tu organización en nombre de un fin político, como es la diversidad. Déjame darte un ejemplo que yo lo pongo acá en el libro. ¿Se acuerdan del primer atentado a Trump, que casi lo matan? Le pasó la bala, le tocó la oreja. Sí, claro. ¿Cómo no? Bueno, hubo toda una discusión, recuerdan, donde había un par de mujeres del Secret Service que hicieron, que fue un escándalo porque hicieron el ridículo intentando protegerlo y todo lo demás. Bueno, yo me metí a la página del Secret Service de Estados Unidos y me encontré con que tienen una oficina de equidad y servicios de apoyo a los empleados del servicio secreto, que tiene además un programa de equidad, diversidad e inclusión. Y el Servicio Secreto de Estados Unidos dice, voy a leer textual: la igualdad de oportunidades en el empleo es un derecho fundamental de todos los empleados y solicitantes de empleo para competir en condiciones justas y equitativas por el avance de sus carreras y oportunidades de desarrollo profesional, sin importar la raza, el color, religión, origen nacional, género, edad, discapacidad físico-mental, identidad de género, información genética, etc. A ver, la misión del Servicio Secreto es proteger al presidente de Estados Unidos, entre otras cosas, o tener diversidad en su personal que está empleado de agentes. El problema es que si tú buscas diversidad, no puedes al mismo tiempo buscar la excelencia en el rol que es propio de tu institución. No puedes, es incompatible. Por una razón muy simple. No existe ni una posibilidad matemática, o muy baja, de que justo toca que la diversidad perfecta que tú quieres alcanzar está representado en los mejores que tú quieres contratar para el fin que te has propuesto. O sea, en otras palabras, si tú quieres tener 10 agentes protegiendo a Trump y buscas las 10 mejores personas del mundo en términos de combate físico, de disparar y todo, ¿tú crees que vas a tener 5 hombres y 5 mujeres? Imposible. Y entre las mujeres una indígena, una asiática, una latina, una lesbiana, un trans, y entonces vas a tener toda la diversidad. No, es imposible, vas a tener 10 hombres. Probablemente todos de 1,90 m, que pueden luchar mucho mejor y todo lo demás. ¿Qué pasa? Lo mismo te pasa en todo. Pongo ejemplos de la música. En la música pasa lo mismo. Las orquestas ahora no es que tienen que tener tal porcentaje de minorías y de mujeres y todo lo demás. Terminan dejando fuera a los mejores violinistas, terminan dejando fuera a la mejor gente. Las universidades lo mismo. La presidenta de Harvard que renunció, tengo el ejemplo acá, Claudine Gay, que renunció, era una charlatana mediocre que la pillaron plagiando en todos sus trabajos y la habían nombrado presidenta de Harvard
porque era negra y era mujer. Y era una activista de extrema izquierda. Nada más que por eso. Y era la presidenta de Harvard. Entonces, la degeneración de las instituciones es completa. Porque a ti ya no te importa la capacidad de quienes están. Los está eligiendo no en función de lo que aportan, de lo que están creando y construyendo, sino que en función de sus genitales. Y ese es el problema de la diversidad, equidad e inclusión, que se termina convirtiendo en una ideología además totalitaria, porque tú no puedes criticar esto sin que ellos te digan que tú al mismo tiempo eres representante de esta estructura invisible de privilegios que oprime, discrimina a todos los demás, y que estás en esa falsa conciencia, ¿no?, del privilegiado. En inglés le llaman white consciousness, claro. La conciencia del blanco. Y en ese sentido, yo pienso, porque al final esto es un discurso, como bien dices tú, para mantenerse en el poder, pero yo me imagino a esos poderosos, en el minuto que tienen que operarse, van a elegir un pabellón diverso, van a elegir a los mejores médicos y enfermeras que tengan a su disposición. Ese presidente que es tan woke, o cuando quiera volar en un avión, preferirá al mejor piloto disponible o al que sea más inclusivo. Déjame ir. El problema es que al final le dejas esto al resto de la sociedad, cuando probablemente quienes ostentan el poder van a ser quienes terminen decidiendo con otro tipo de parámetros que son más convenientes. Voy a tocar precisamente el punto que tú estás planteando de ¿va a ir el mejor piloto o va a ir el mejor doctor? Bueno, mira cómo se está degenerando todo en todas partes, pero sobre todo en Estados Unidos. Yo lo tengo el ejemplo en mi libro, el de las universidades. Harvard acaba de perder hace poco una demanda de comunidad asiática que afirmaban que estaban siendo discriminadas artificialmente en favor de otras minorías y no los dejaban entrar a ellos con mejores puntajes incluso a la universidad. En 2023, o sea, el año pasado, un candidato asiático en el octavo decil académico hacia arriba, o sea, el 10 es el de mejor desempeño, el octavo uno de los mejores desempeños. Un candidato asiático en Estados Unidos tenía un 5,1% de probabilidades de ser admitido en comparación con un 7,5% de un blanco, un 22,9% para hispanos y un 44,5% para negros. O sea, a idéntico nivel académico, el postulante negro tiene 9 veces más probabilidad de ser aceptado. 9 veces más. Si está en el quinto decil de nivel académico, o sea, en la mediana de la tabla, como blanco la probabilidad de ser aceptado en Harvard es 2,6% contra 22,4% de un postulante negro. Así de discriminadores. Entonces, ¿qué está ocurriendo? Y hay varios estudios sobre este tema. Tú estás sacando médicos hoy día de las universidades de Estados Unidos que les han regalado los títulos, que los han hecho entrar a la fuerza y que no les han exigido lo que les exigían a los otros. Regalar tal vez es un exceso, pero les están haciendo la cuestión menos... ¿Los aprueban para que no acusen discriminación? Sí, exacto. O le hacen la cuestión menos exigente. No son los mejores médicos los que están saliendo titulados. ¿Y sabes cuál es el problema? Que cuando a ti te dicen, por muy progre y woke que seas, que el médico que te va a tratar en California es un afroamericano que salió de Stanford, lo más probable es que tú vas a pensar, si estás con una enfermedad grave, porque si estás hablando de un cóctel, sí, bravo, y te va a hacer el virtue signaling, ¿no? Y la masturbación moral está típica de todos estos progres. Pero cuando te toca a ti estar en el pabellón, vas a decir, prefiero que no me atienda él. Prefiero que me atienda el asiático, porque a ese sí que le han hecho la vida imposible para llegar a ser médico. Claro. O sea, él la tuvo casi imposible. Tiene que ser genio para poder haber salido de ahí, ¿no? En cambio, el otro probablemente es muy malo comparado con el mejor. Y eso, ¿cuál es el problema? Que efectivamente vas a tener médicos negros, de raza negra, que son buenísimos. Pero como estás aplicando estas políticas, a todos les pones un manto de sospecha de que fueron producto de acciones afirmativas y de discriminación positiva para ellos, ¿no? Y que les rebajaron los estándares, y se produce entonces un resentimiento y una rabia y una desconfianza social que ahora es grupal. Porque tú, en lugar de enfocarte en el individuo, que es lo que creemos los liberales, ¿no? Y los conservadores también, enfocarte en las capacidades del individuo y que el individuo sea la unidad de análisis y de reflexión, tú estás pensando en términos colectivos. Ya, tu color de piel importa, no me importa qué más, ya, anda. Claro. ¿Ya? Pero claro, nosotros no nos importa la raza. A ver, ¿cuánto es tu SAT, el puntaje de tu examen de admisión? ¿Cuánto es el puntaje de tu examen de admisión? Eso es lo que nos importa. Nada más. Claro. Y da lo mismo tu raza, tu orientación sexual, si eres trans o no. Si eres bueno, tú entras.
como debería ser. Y eso por eso es que esto es una amenaza muy, muy grande a todas las instituciones en Occidente. Buenísimo, pues interesante conversación con Axel Kaiser, autor de, entre otros libros, este último, Parásitos Mentales. Disponible en Librería Cultura. Así es, Librería Cultura y Política, siempre para servir. Axel, te queremos agradecer. No, muchas gracias a gracias, usted. Axel. Digo la hora. Nos vamos a una breve pausa. Nos vamos a una breve pausa. Y a la vuelta la sorpresa y seguimos con más Llegó la Hora. Estás escuchando.